Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Bueno, pues vamos a seguir estudiando en la vida real. Entonces es bien importante eso, que se vayan concentrando en sus corazones, que aprendan a vivir para Dios en rectitud de corazón, desarraigados, despojados de la apariencia de santidad externa. ¿Sí? Y aún la vestimenta. Y luego salen todos con el argumento: no, pues tienen que vestirse decente. Díganme, ¿quién que busca vestirse decentemente en el espíritu se va a vestir indecentemente en la carne? Eso es imposible. ¿Para qué enfocarle y gastar tiempo y esfuerzo en lo externo, cuando al vestir lo interno, y el maestro mismo lo dijo, limpia el vaso de dentro por dentro, el vaso y el plato, y quedará limpio por fuera? Entonces es bien importante eso, que se entienda realmente que se tiene que vivir de corazón. De esa manera se evitan el engaño en sí mismos, de andar creyendo que están siguiendo a Dios y luego de repente sea que no, porque los hombres están ahorita muy engañados porque hacen muchas cosas externas. Pero no. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ya, no conocimiento, ¿ok? Una palabra bien chiquita. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y en la vida real? Todo el día, todos los días, toda la vida en esta tierra. ¿Sí? Pero ya no es. Allí es donde se van a evitar muchos pecados, se van a evitar, como estábamos hablando el viernes, problemas con la carne y con el viejo hombre, porque tú ya te entregaste la purificación interna. El Señor te dio purificación interna, te santificó, te justificó y te hizo perfecto en el Espíritu. Simplemente nada más mantenerlo puro en el Espíritu. ¿Sí? Y así se van yendo a esa forma de vida. En el caso de ahorita, como estamos hablando, en las afrentas o los ultrajes, libres de ellos. Cuando mientan. No van a ser como los cristianos, que el Señor les saca los trapitos al sol. Cuando está predicando y se ponen bravos. O sea, están haciendo lo malo y todavía no quieren que digan lo malo que están haciendo. Tampoco, eso ya es mucho. ¿Nos vemos? Entonces, bien importante ahí a la forma de vida esa, para que se desarrolle bien rico tu relación. Te repito, es vida diaria. Es forma de vivir en el Espíritu, en el Señor, por el fruto, por el Espíritu Santo en ti. Vayan, te repito, ve aprendiendo a vivir puro de corazón. ¿Ya han experimentado eso? La pureza de corazón. Recuerden que si se quedan callados lo tomo como que no. Y si se quedan callados otra vez lo vuelvo a tomar como que no. Entonces no, ¿verdad?
Amén, sí o amén, no. Sí, amén. Ok. Hay que estar seguro, ¿no? Sofonías 3:9. Amén. Está un poco atrás de Zacarías, atrás de Ageo. Enseguida de Abacú. Medio de Abacú y Ageo. Página 1139 y 138. si tienen la misma Biblia. ¿Quedaron claros con las críticas, los ultrajes? Pueblo de Dios, no le tememos a las críticas. Léame. ¿Por qué? Porque predico con mis obras. Y al leerme van a agarrar una garrotiza salvaje. ¿O no? Van a ser redarguidos, van a ser convencidos de pecado. Entonces, si predico, van a ser convencidos con palabras por medio del Espíritu. Si me leen, van a ser convencidos de pecado por mis acciones. Predicamos hasta por los codos, sin hablar. Nos conviene que nos lean, porque de esa manera los malhechores se van a convertir. Y no van a poder decir, como ahorita luego dicen, ven que cuando empezamos a predicar de la perfección y todo eso, no, nadie. Andaba todo el mundo bien loco ahí con, nadie es perfecto. Y luego la excusa, sí, porque nadie somos perfectos. Entonces, no les pareció, pero si hablamos, vivimos, leen, ven, tienen testimonio por palabra y tienen testimonio por acciones. ¿Lo tienen? 3:9. En el nombre del Señor Jesús. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberberás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde por el pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Qué tal? ¿No hablan los cristianos de ese famoso remanente? Y piensan que por ponerle nombre a sus iglesias de remanente, ya con eso es. ¿Cómo es el remanente? Un pueblo santo. Es un pueblo que nunca más
Tampoco se ensoberbecerá, ¿sí? Un pueblo humilde que confía en el nombre del Señor. Un pueblo que no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Qué tal? Ese pueblo no es una congregación local, ¿sí? Pueden estar regados por toda la cara de la tierra, la superficie, pero ¿cómo los conocemos? Claramente a testimonio. Pónganse claros. No quiero que nadie se los engañe porque he estado mirando esto. El diablo es diablo y anda buscando arrancarlos de las manos del Señor de una forma u otra. Y cosas que he mirado que ha ocasionado que arranque algunos es la conmiseración. Esta es una. La otra, debido a que les he enseñado mucho acerca del conocimiento de Dios y que Dios les hable, y hablan de repente con Él, pero no saben distinguir la voz de Dios y escuchan la voz del enemigo, y piensan que es Dios y le creen. Peligrosos. Esas son las formas que he mirado hasta ahora donde el malo ha quitado algunos de la verdad. Les aconsejo, porque allá afuera hay muchas maneras. Y todo entra, cuando vienen las profecías, por las famosas profecías. No es que la profecía sea mala, pero hay montones de profecías allá afuera que no son de Dios. Sí, muchas, que las dice gente que son de Dios, y las profecías causan temor. Y por el temor, la gente empieza a tener las mismas profecías que recibió o vio o escuchó. Y como consideró que eran de Dios antes, por el temor le vienen, las tiene y dice que es Dios. Y ahí empieza la contaminación. O sea, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso no significa como para una separación. ¿Sí? Como, los que oyen están acá, los que no oyen están acá. No. ¿Qué hacen mis ovejas? Oyen mi voz. Eso es un asunto ¿qué? Constante en el diario vivir. Eso quiere decir que diariamente mis ovejas están oyendo como únicamente mi voz. No están oyendo a otras voces. No están oyendo la voz de un extraño. ¿Sí? Y cuando se dan a profecías como estas, que no son de Dios, ¿a quién están oyendo? Por eso les había dicho antes, si tienen problemas, normalmente es que todo es un plan bien hecho. No se camina en santidad. ¿Sí? Cuando no se camina en santidad, eres agua tibia. Eso significa que tú eres bien fácil de mover, porque escuchas la voz del diablo y la voz del malo, y eres bien fácil de torcerte. Entonces, tienen el duro trato con la carne por causa de la incredulidad, pero están buscando a Dios de una manera u otra y andan metidos en las cosas de Dios. Y eso, como son inconstantes, pues normalmente el diablo tiene la tendencia de atacar a los que van en la retaguardia y les hace estragos. Es lo que dice Santiago. Entonces, esas son las cosas que he estado mirando que les acarrean destrucción,
porque creen y luego terminan volteándose en contra de incluso lo que primero Dios les enseñó y se rebelan en contra de la verdad y hacen cosas en contra de la verdad. ¿Sí? Algunos en un momento han experimentado cosas similares, gracias a Dios vencieron, no todos. Al final del día todos tenemos que aprender. Yo también fui tentado con la conmiseración, escuché la voz del enemigo, también escuché las falsas profecías por el mismo propósito, por el mismo problema. No estaba pleno, ¿sí? Entonces, siempre está, ok, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar pleno o no va a estar pleno? Yo les aconsejo, pónganse estrictos en sus propias vidas para que de esta manera ustedes puedan en realidad mantenerse libres de estar escuchando la voz del extraño. Y la voz del extraño son igual instrucciones como las de Dios. La voz no hace diferencia, no le pongan atención porque a veces, así como quieren distinguir la voz por el tono de voz, el diablo puede hablar igualito que el Espíritu Santo, en tono de voz, ¿sí? Pero no puede hablar en la misma santidad. El diablo te va a dar instrucciones que son pecado. Dios te va a dar instrucciones que son verdad. ¿Ok? Esa es la diferencia. El diablo te va a instruir a pecado. En la manera que lo haga, en el área que lo haga, siempre te va a instruir a pecado. El diablo no te va a instruir a que tú hagas justicia. Y si te instruye a justicia en alguna manera, es erróneo. Porque el diablo, aunque diga la verdad, te está diciendo mentiras. Porque el diablo, su naturaleza es mentiroso. Él no puede decir la verdad. Y si está diciendo la verdad, es un engaño para que tú no mires la mentira que está atrás. Entonces, no se enfoquen en el tono dulce o suave de voz, porque Dios también habla como trompeta. Una palabra que él use, no pasa nada. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Esa la usa demasiado, de hecho, porque te pone el pecado enfrente. Tú dices, no, porque voy a pecar contra Dios. No pasa nada. ¿Qué ha pasado antes? Yo me llamé, ¿qué le pasó a Eva? Nada más. Sí. Para ellos no pasa nada. Ya es mentiroso, muy mentiroso. Entonces, no le pongan atención a su voz. No platiquen con él. Y Dios nunca dice, él no dice no pasa nada. No. Ahí se distingue claramente la voz del diablo y la de Dios. Bueno, depende cuando en Dios, si estás en Él y de repente quieren atemorizarte, puede que el Señor de repente diga, hey, confía en mí. Y un ejemplo de conmiseración, dices que te habla La conmiseración es cuando tú te sientes como que quieres dar lástima, como te sientes. Conmiseración es cuando tienes necesidad que los demás te amen. Así en alguna manera. Pero ahí viene el enemigo a decirte eso, ¿o cómo? No, eso es un sentimiento en el corazón. Es un sentimiento en el corazón. Conmiserable no te va a decir, hazte conmiserable. No, te va a venir a hacerte sentir. Pero esa palabra conmiseración es cuando la gente anda tibia, ¿no? Cuando, por ejemplo, no tienen fe, ¿no? Cuando andan tibios en cualquier género, son muy, muy sensibles. La conmiseración, por ejemplo, la conmiseración viene en juegos también. Vamos a decir, de repente, Ana te sirve el plato y el plato suena en la mesa. Cae en la mesa, no es sentado. Uh-huh. Y luego en tu mente, míralo cómo te lo echa. Entonces tú jugando, mira, ya no me quieres, Jugando, te entregaste a la conmiseración. Porque de la conmiseración hay un paso más que se vuelve como agresivo también, ¿no? Porque de ahí se vuelve ya un problema, ¿no? Una cosita nada se hace... Lo puedes hacer pleito. Ajá. Sí, lógico que de ahí pueden salir muchas cosas porque la conmiseración te lleva a reprochar lo que tú no estás recibiendo. Porque como hemos aprendido aquí tiempo atrás, Dios te habla de todo y te da un antes de que pase la conmiseración, como el ejemplo del plato. Un antes te avisa que no debes hacer tanta... O sea, no pasa nada. Pero uno le quiere... no, pues ¿por qué a mí? Si yo soy yo y entonces ya echas a perder todo. Sí, en cualquier cosita. De hecho, la conmiseración es uno de los pecados más ocultos, una de las serpientes más grandes
menos visible. Curioso. Una serpiente muy grande, invisible casi. ¿Por qué? Porque en la conmiseración entran cualquier tipo de queja, si tu prójimo debería de hacer algo para ti y no lo hizo, cualquier manera que te quejes, en insignificante chiste, nada más por decir, te agarró. Te agarró. O sea, entiendan, los humanos tienen la costumbre de jugarnos, pero Dios no juega. El poder de la vida y la muerte está en los labios, no importa aunque salga en broma, te es efectivo. Entonces, por eso es un serpientonón muy grande, porque tiene muchas maneras de nutrirla. Y el mundo tiene, uno de los rudimentos del mundo, el mundo que te enseña a que tienen que tratarte bien. Todo mundo tiene que tratarte bien, ese es el rudimento del mundo. Todos tienen que tratarte bien. Al final del día, desde pequeños, todo mundo fue enseñado. Cuando te vas a casar, búscate uno que te trate bien, que te quiera, que te cuide, que te traiga flores, que sea cariñoso, que no sea borracho, que no sea maldiciente. Y te sacan tu listotas. Ya llegas con el príncipe azul. Sí, o sea, en el mundo la doctrina es que las personas que te quieran, los que me quieran, que me traten bien. Si no, entonces esa doctrina del mundo está muy metida en los hombres dentro del cristianismo, y todavía como Dios es amor, encontró su nido la serpiente con sus huevos de áspid, de amargura allá en los corazones de los hombres, porque Dios es amor, y ahora sí, los cristianos tienen que tienen que amarme como soy. Porque Dios me ama como soy, hermanos. No, Él te ama porque Él es amor, pero no le gustan tus cochinadas. La maldad no es aceptable a los ojos de Dios. Entonces, por eso la conmiseración es de los peores. Y cuando ya te agarra, ¿cómo te la quitas? No esperando nada a cambio. Fácil. De las formas más efectivas de quitar la conmiseración, negación. Negación total. Yo no estoy aquí para recibir. Yo estoy aquí para dar. Te removiste la doctrina del mundo. ¿Cuál? Te tienen que amar. No, pero es que eres un bruto. No tienes que amar. Salvaje, maldiciente, grosero, irrespetuoso. Tienen que amarme así como soy. Dios no hace acepción de personas, hermano. Pero bien bíblicos. ¿Sí lo ven? Por eso es que esta es muy practicada dentro y fuera del cristianismo. Porque es un rudimento del mundo donde incluso dentro del mismo cristianismo se instruye a los hijos, a la forma de vida que tienen que esperar de los demás. Entonces nosotros como hijos de Dios instruimos a los hijos no lo que tienen que esperar de los otros, sino lo que tienen que dar. Y que entiendan que cuando dan, no se quedan sin lo que dieron. Por eso la doctrina del mundo es tan egoísta. Porque cuando en el mundo les enseñan a dar, ¿qué tienen la costumbre? Que lo que di, ya lo perdí, ya no lo tengo. Por eso luego se hacen egoístas y quieren retener. Porque están, esa es la doctrina del mundo. Hay muchos rudimentos del mundo que ahora sí todavía ni he predicado de ellos. Se los he ido metiendo en partecitas en las prédicas, pero pónganle atención. Hay cosas que ustedes tienen que aprender a ver. Por eso les he dicho muchas veces, crean lo que el Señor les ha dado, para que cuando ustedes vayan allá, no necesitan una prédica, sino allá el mismo Señor se las va a enseñar según la necesidad que estén pasando. Amén. Ya. Pero sí, estas son las razones por las cuales he mirado que la gente ha sido afectada. Los que han asistido para acá, o los que luego de vez en cuando en la radio están escuchando y están creciendo y de repente, ¡pum!, los agarraron. No, tengan y entiendan que este es un camino de negación total. O sea, no. En otras palabras, no se va a poder vivir en justicia si no hay una total negación. Porque el carnalito siempre va a querer, échele, siempre va a querer que venga. Entre buenos tratos, dádivas
Respeto, honra. Ah, no, a mí me respetas. No, a mí me vas a honrar. Uy. Soy tu mamá, soy tu papá, soy... Yo entiendo, a los hijos hay que enseñarles disciplina, pero llega el tiempo, por eso es, cuando están pequeños los traes cortitos, para que cuando ya estén grandes los puedas darles la opción de que ellos lo que les enseñaste cuando son pequeños la hayan aprendido y la practiquen voluntariamente. Porque si cuando están chiquitos les meten la misma disciplina que cuando están grandes, se te van a rebelar, porque ya están grandes, ya se sienten que rugen. Ah, sí, pues rújale al mundo. Allá al mundo, rújale para que no se lo gobierne en, más que nada en los rudimentos del mundo. Si nos puedes leer Mateo 22:11, donde dice, porque a veces lo que dices tú, que Dios así me quiere. O No se vayan de sofonías. ¿Mateos qué? 22:11. Porque dices tú ahí hablas de un Dios, o conocemos un Dios amoroso, que los pastores nos dicen esto. Tengo un Dios. Pero lo que dice ahí... Pues, 22:11. Ajá. ¿Los puedes leer? Entró el rey para ver a los convidados, ¿ese? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué pasó al amigo? Enmudeció, papá. Porque ella no dijo ahí, Dios me quiere así, o sea, aquí es bien diferente. Es muy diferente a que Dios me quiera como soy y Dios te pida que cambies. Dios te ama y el amor de Dios, una de las cosas, bíblicamente hablando, que el amor de Dios hace, jamás produce liberalismo o libertinaje en un hombre. Cuando el amor de Dios viene a un hombre, le constriñe su corazón para que se aparte de pecado. Si andan con que el amor de Dios vino a mí y andan bien libertinos o entregados al libertinaje, no tienen el amor de Dios en ellos. Porque a donde yo sé y he experimentado y he leído que el amor de Dios te constriñe para que tú no vayas a hacer lo malo. O sea, es que tienes el amor, ¿cómo voy yo a ir a pecar cuando tengo el amor de Dios en mí? Ahí se toma el becerro ese que traen ahora de que, no, Dios me ama así como soy. ¿Sí? Bueno, y entonces a los pecadores los ama así como están, les da gracia. ¿Y qué hace? Los limpia. Antes de venir al Padre, hay que pasar por la lavada. ¿Sí? Por la lavandería. Y el Señor los lava, ¿perdón? El tallador, por el jabón de lavadores, donde dice, en aquellos días los purificaré hasta lo más puro. Bueno, antes de venir a Dios hay que pasar por esa partecita antes de entrar a los atrios del Señor. Ya, entonces ya cuando cumplen ese requisito, entonces sí los amó, sí ama a los hombres para salvarlos. Como dicen luego, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es común, la toman equivocadamente, pero en realidad sí tiene verdad en ello, porque cuando éramos pecadores, nos amó cuando éramos pecadores. ¿Cuándo murió por nosotros? ¿Cuando éramos santos? No, cuando éramos pecadores. Sí ama a los pecadores. No ama a los pecadores, o sea, no está contento con los pecadores, pero ama para salvarlos. O sea, nomás requiere, si la toman de la manera de que andan de pecadores y Dios me ama y así no quiere que cambie, entonces ahí sí está torcida. Porque si lo dicen así, es torcido. Y lo cual esa es la moda en el cristianismo. En el cristianismo lo dicen de esa manera, de que Dios me ama y sí, soy un pecador, pero me sigue amando y voy para el cielo. Eso es erróneo. Pero en cuanto a Jesús murió por los pecadores, todos nosotros, el cual éramos, entonces nos mostró su amor así. Y aborrece el pecado también. De esa manera sí sería correcto, pero ya cuando aplican al libertinaje ya no. Por ejemplo, Ramiro, una pregunta nada más. Romanos 5:5, ¿qué me dice? Romanos 5:5. No más.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué tiene? Digo, la pregunta es esa que dice, por ejemplo, lo que estábamos hablando anteriormente sobre el amor de Dios. Que si realmente no obedeces, no tienes el amor de Dios. Pero ¿qué hay de eso que ha sido derramado? Bueno, ahí lo vemos. Entonces, son dos cosas. Si una persona no obedece, no tiene el amor de Dios. ¿Eso se refiere? Sí. Y con este que dice que el amor de Dios ha sido derramado. Ok. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esa es la garantía. Ok. Sí, si tienen la obediencia, ¿verdad? Lógico. Cuando el amor de Dios viene, trae la obediencia. Ajá. Pero recuerden que el amor de Dios no es un asunto, no es una cosa. Si Él me derrama su amor, ¿qué tengo yo que hacer con Él? Recibirlo. Recibirlo. ¿Cómo yo doy testimonio que recibí ese amor? Por las acciones que haga. Por las acciones. Que voy a sacar. Si Dios me da de su amor, Él derramó su amor en mi corazón y yo decido ir a hacer lo malo, No. entonces ahí ya no estoy en el amor. Ajá. O sea, yo tengo que salirme del amor de Dios para ir a hacer lo malo. Porque dentro del amor, recuerden que el amor no hace nada indebido. O sea, yo no puedo estar en el amor y hacer algo indebido. Para ir a hacer algo indebido, en el mundo cristiano es un simple pecadito. En el mundo de Dios es así de grande. Yo tengo que rechazar voluntariamente su benignidad a Dios, su sacrificio, su sangre, su limpieza, su espíritu, los otros espíritus que me haya dado de poder, de amor, de dominio propio, todo eso tengo que rechazarlo para salirme. En el mundo espiritual así pasa. O sea, en el mundo espiritual es una grande pérdida, porque estás sacrificando, estás renunciando, nada más por ir a comer un pecadito. Estás renunciando a la sangre de Jesús, a su sacrificio. Estás renunciando a su gracia. Estás renunciando a su espíritu. Estás renunciando al Padre. Estás renunciando a todo lo que es Dios. Todo. Para ir a hacer un pecado. Aquí en la tierra se ve como no pasó nada. Es famosa palabrita, no pasa nada. Y esa doctrina tienen que removérsela. Es porque esa doctrina, ¿qué les hace? Les hace caminar sin ton ni son, como que no pasa nada. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y camina nomás así. Entonces, esa doctrina tiene que ser removida de su mente y su corazón. No es cualquier pecadito, no es que yo nada más puedo ir caminando así, no, es que hay mucho que perder. O sea, estoy perdiendo primero que mi limpieza, mi dignidad. Por ejemplo, ¿qué pasó? Hebreos dice, ¿qué pasó con los ángeles que no guardaron su dignidad? Pues son los que están abajo. Fueron arrojados a las prisiones ahí abajo, ¿no? Ajá. Y si Dios no perdonó a los ángeles, todavía dice ahí, Sí. ¿crees que perdonará a vosotros? O sea, es bien peligroso. O sea, es demasiado peligroso. Tienes mucho que perder, porque eso ya es una... Si tú entraste a Dios... Y creo hay que otra parte que habla que es imposible que de haber gustado estas cosas te apartes, porque está bien difícil. Tienes que hacerlo al ser traído por el Padre al Hijo. El Hijo te santifica, te justifica y te hace perfecto. El Hijo te llena de su presencia, te hace de ti su templo y su morada y su habitación. Y luego te da todo lo de Él. Eres su herencia. Es imposible que alguien se salga de allí. Sí, bien. Si alguien se sale, tiene que voluntariamente renunciar a todo eso y salirse. Eso es una gran pérdida. O sea, se le tiene que poner mucho cuidado a la forma de vida. No pasa nada. No es una mentirita piadosa. No es un pecadito insignificante, no es una pequeña mosca, no es, por esto, cuando más, si es así de chiquito, menos debería de llamarte tanto la atención. Sí, exacto. No, ya que es tan pequeño. Pero no, ahora en lugar de, si estás pequeño, pues se vaya, ¿no? Si lo voy a cambiar, con un pecado grande mínimo, ¿no?
pero tampoco vale la pena, es nomás una sugerencia. No sugerencia, es comparación. Entonces, sí es muy peligroso, porque el amor de Dios no consiste o no es una cosa. El amor de Dios yo lo recibo y lo mantengo en mi santidad. Si yo me salgo, lo dejo ir. Lo entregué, lo cambié. Ahí es donde dice Pablo en Hebreos, no queda más que una horrible expectación de juicio y ardor de ira para los adversarios. Porque eso ya es, si yo estoy allá en el mundo pecador, ¿tiene más? Si yo estoy en el mundo pecador, pues igual, soy pecador. No, pero si yo ya estoy en Cristo y aún estando en Él decido irme para afuera, eso es de arriba para abajo es grande. Quiero que lo vean de arriba para abajo, para que caminen, mira, diligentes, pero con todo. Ahorita con lo que está hablando ahí del versículo de Romanos, y de acuerdo a lo que el Señor me dijo en la mañana, de que se les recordara que se amaran los unos a los otros como Él los ha amado, también me recalcaba y me decía de que el amor no es un sentimiento, porque muchas veces las personas dicen, no, yo lo amo, pero no lo quiero tener cerca o no le puedo hacer bien, y se justifican a sí mismos diciendo yo lo amo. Y para eso, cuando dice Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, haz de cuenta que por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y venía esta pregunta, ¿una persona nacida del Espíritu puede no amar? Y venía la respuesta después, está en 1 de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, tú puedes decir que amas, pero si no le haces justicia a tu hermano, ¿de quién estás dando testimonio que eres? Entonces ahí se les cae la venda. Entonces el amor, como el Señor me decía, no es un sentimiento, es la acción que tú tienes para con tu prójimo. Le haces justicia, lo estás amando. Le das injusticia, no lo estás amando, lo estás aborreciendo. Y es ahí donde se cae lo que, por ejemplo, lo que Abel decía. Si me amas, me tienes que tolerar todo lo malo que soy. No. El amor de Dios siempre va a buscar la santificación de la persona, porque si se muere esta, ¿a dónde va a ir a parar? Una de las cosas que platicaba con el Señor ayer en la mañana, decía, me hablaba como en una parábola de que, por ejemplo, cuando los hombres poseen cosas de valor en esta tierra, ¿qué es lo que hacen? Me hacía esta pregunta. ¿Qué es lo que hace cuando un hombre posee cosas de valor? Quizás alhajas o joyas. Lo primero que hace, muchos hacen eso de comprar cámaras, poner las alarmas en su casa, tener cajas de seguridad. Otros van y las depositan en los bancos. ¿Para qué? Porque saben que están expuestos a los amantes de lo ajeno, que muchas veces no les importa y entran y roban. Y dice, si el hombre tiene esa capacidad de guardar y proteger lo que es perecedero, también tiene la capacidad de proteger y guardar lo que es realmente de valor, lo que es la santidad. Mas sin embargo se ha despreciado la santidad hoy en día, se ha tenido como nada. Y uno de los mandamientos que muchos se pisotean, me hablaba así, es el amor al prójimo, como el Padre dijo, que el que no ama no ha conocido a Dios. Pero muchos hoy en día se proclaman y dicen que conocen a Dios, pero realmente están muy lejos, porque si realmente amaran a Dios, lo mostrarían con sus acciones para con su prójimo. ¿En qué forma? En no darle en ninguna forma, por ejemplo, si yo digo que te amo, pero te doy pecado en la forma de mi conducta o quererte contaminar, en realidad ese amor no es verdadero. Si yo digo que te amo, siempre te voy a dar justicia y siempre voy a buscar que tu caminar siempre sea recto y íntegro delante de Dios, para que así un día, si te vas, te vayas para arriba. Y si realmente no quieres ese amor, como los escribas y fariseos no lo quisieron,
pues ya no queda en mí, así como el Señor. Él amó, que no recibieron su amor es diferente. Pero nosotros, nuestro mandamiento fue amar. ¿Y qué es amar? Solamente hacer justicia y darle santidad a tu prójimo. Amén. Para recalcar ahí, sí, en el mundo, ¿cuál es el rudimento? Que el amor es un sentimiento. En el mundo el amor es un sentimiento. En los cristianos, ¿cuál es el rudimento? Que el amor es un sentimiento, porque lo sientes y luego de repente ya no, y luego lo sientes y ahí está, se siente. En Dios el amor es vida, ¿sí? Dios es amor. Como hemos hablado antes, su naturaleza, lo que Él es amor. Entonces nosotros, la diferencia de amar a los hombres conforme al sentimiento, normalmente va a estar basado junto con el rudimento del mundo de que me traten bien. Entonces el rudimento del mundo es que me traten bien y que me hagan lo que merezco, lo bueno, claro, lo malo no me lo hagan. Entonces se junta con el rudimento del amor y el sentimiento. Entonces, ¿qué produce? ¿A quién se ama? Porque el rudimento les enseñó que hay que amar a los que los tratan bien. En Dios no, ni sentimiento, ni como rudimento, ni buscar lo suyo propio, porque el amor no busca lo suyo propio. O sea, quieren conocer el amor de Dios, todos los que quieran conocerlo, con muchas palabras que se los explique, o como le está diciendo, justicia o hacerle lo bueno, también se malinterpreta. Entonces la gente le hace bueno a las personas por acciones, pero no de corazón, no es amor. Entonces, ¿quieren conocer a Dios? ¿Quieren conocer verdaderamente el amor de Dios? Van a tener que conocer a Dios. Está, pero bien difícil. Y yo creo que Dios dejó las cosas de Dios difíciles de explicar para que los hombres no se concentren en explicarlas, sino que lo busquen y lo puedan vivir. Porque esto, los que lo han experimentado saben cómo se siente. O sea, no está recargado. Cuando el amor de Dios está en ti, tú simplemente amas porque es lo que eres. No hay diferencia si te hacen mal, te hacen bien, te tratan bien o te tratan mal. No hay diferencia, está grande, chiquito, gordo, feo, religión que tenga. No hay diferencia. No, que este es católico, aquel es mormón, aquel es hijo del diablo, aquel es satanista. No hay diferencia. O sea, simplemente cuando el amor de Dios está en ti, ni siquiera te detienes a pensar qué religión practican o qué hacen. Simplemente amas. Y una de las cosas más grandes con los malhechores es una enorme misericordia que quisieras agarrarlo como cuando miras a un niño indefenso que está ahí todo casi muriéndose, que no puede con su propia alma o vida y quieres llegar y limpiarlo. Pero no se dejan. Ese es el problema. Pero ese es el amor de Dios en el corazón. Si pudiera más o menos darle un toquecito, ¿no? Porque es solamente vida. ¿Ok? Vívanlo. Y entonces sí es cierto, así era. Pero estoy limitado en cuanto a palabras a llegarle allí. Simplemente es muy fuerte internamente, incontrolable, no lo puedes retener. Nadie que tenga el amor de Dios, es imposible que un hombre o mujer, en este caso cualquiera, que tenga el amor de Dios, es imposible que no ame a su prójimo. Es imposible. No puede. No, pero me hizo lo peor, me mató a eso, me mató a aquello, me hizo todo lo malo, ahorita destruyó todo. No importa, no puede hacerle malo. O sea, simplemente no puede. No está fijándose en lo que me hicieron. Yo no puede salir malo de mí. Eso es amar a su prójimo como Dios ama. Entonces también ahí viene siendo, por ejemplo, lo que el Señor me enseñaba miraba a la gente que ha escuchado las predicaciones y que ha escuchado que tiene que amar a su prójimo y hacerle la justicia. Entonces yo los miraba como
cuando sabes tú que tienes que dar algo, pero en el fondo no lo quieres dar. O sea, como que lo estás reteniendo. Bueno, pues lo voy a dar, pero cuando lo dan, en el corazón se les queda doliendo todavía. Entonces el Señor me dijo, no tiene que ser así. Tiene que fluir. Por eso, cuando dice que el amor de Dios es justicia, o sea, hace justicia, se refiere a hacer lo bueno físicamente nada más, sino justicia del espíritu. O sea, todo aquel que hace justicia de mi espíritu, verdaderamente me ama. Así me decía. Todo aquel que hace la justicia de mi espíritu, así me decía, es el que verdaderamente me ama. Yo habito en él y realmente mi corazón se regocija en él. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día están haciendo la justicia, como lo decías, físicamente, pero internamente les está doliendo, no lo quieren dejar ir. Y es lo que el Señor ha dicho desde el principio. Si lo lees en el 1 Juan 3:11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, y es el mensaje que Dios dio desde un principio y sigue hablando y no lo va a cambiar. Todo aquel que realmente quiera agradar a Dios va a amar como Dios amó, no como el mundo ama. Y es ahí donde muchos no se van a poder engañar. O sea, si se engañan van a ser a sí mismos, pero en el fondo yo los miraba que realmente son convencidos de pecado, porque aunque hacen la justicia terrenalmente, en su espíritu está eso, ¿cómo se podría decir? Como una enfermedad que está causando. Entonces, lo miré más en los matrimonios. Por ejemplo, cuando dice que, no sé si fue el viernes o no recuerdo qué día de esta semana hablaste, de que dice que las mujeres, fue el miércoles, tienen que guardar su testimonio para que los que no creen a la palabra sean ganados por la conducta de sus esposas. Entonces, ahí donde el Señor me enseñaba de que muchas se sintieron ofendidas al escuchar esa palabra. No, la salvación es personal. Si él no se ha convertido a Cristo, es porque realmente no quiere agradar a Dios. Y esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque las personas que han hecho eso, más bien las mujeres, han estado luchando y han estado amando carnalmente, o sea, están dando amor conforme al conocimiento que han adquirido de la misma palabra, pero no han amado conforme al Espíritu. Es que el amor es una de las... Hablando abiertamente, es que el evangelio que se ha aprendido ha sido un evangelio falso. Un evangelio de palabras. Y en palabras... no, es que Jesús es la palabra. Jesús es vida. Él es la palabra viva. No palabra escrita. Entonces, cuando una persona que no ha crucificado su carne se le pide amar al prójimo y lo obedece por mandamiento, en su corazón es esto. Este es el corazón de una persona que está recibiendo instrucción de amar a su prójimo y no puede darlo. Si fuera mejor artista, le dibujaría unos rayos de luz aquí en cada de estas líneas continuas. ¿Las ven? Si fuera mejor artista, le dibujaría líneas. Imagínense esta pelota y adentro hay luz. Y está quebrando el caparazón. La luz lo está quebrando. Lo vamos a quebrar. Yo echarlo gartazos por fuera y ayúdeme por dentro, ¿no? Entonces, normalmente cuando escuchan el mandamiento quieren seguir a Dios. Escuchan el mandamiento, ama a tu prójimo te hace mal. Tú sabes que tienes que amarlo, tienes que ser bien. Y te esfuerzas y por eso te sientes ese dolorcito interno de que no fue pleno. Y sientes como que no puedes. Aunque sabes que lo tienes y crees que lo tienes, el amor tiene que romper todo eso. ¿Sabes quién creó ese caparazón? No le vamos a echar la culpa al diablo. No, este caparazón es la consecuencia de tantas lastimadas, tantas ofensas que tomaste, tanto daño que la gente te hizo y tú dijiste, ¡ay! ¿Cómo me tratan a mí? La conmiseración, sí. No. En el mundo, pan de todos los días, man. ¿Sí? Como que llegan muchos visitantes, nada más nos suben para acá arriba, ¿no? Ya van como 3. ¿Sí la ven? Tienen que romper
Cada uno tiene que romper su caparazón. Individualmente. ¿Quieres amar como Dios? Tienes que romper. Pero luego a veces se cuesta difícil. Porque, vamos a decir, aquel que quieres amar viene y te hace daño. Ah, pero ya te diste por ofendida de nuevo. Bueno, pues hazte cuenta que le echaras una soldadita a donde ya estaba rompiendo. O sea, tienen que amar. El amor ya está ahí. Déjenlo que fluya natural. ¿Sí? Ah, pero es que no puede. Al fluir, va a romper. Tiene que romper. El problema es que hablando abiertamente, ustedes mismos se detienen a amar ya teniendo el amor. Se detienen, ¿por qué? Porque el rudimento del mundo todavía lo tienen acá. ¿Cuál es ese rudimento? Que están siempre pensando que no se lo merece. Que tu prójimo no merece tu amor. ¿Por qué? Porque te da malos tratos. Porque no hace las cosas buenas para ti, no se lo merece. Cada vez que piensas así y actúas en tu corazón, aún el simple hecho de pensar que tu prójimo no se merece tu amor, hace que se cierre antes de que... Y adentro quiere salir. Pero ¿cómo va a salir? ¿Sí? Ah, no, pero es que Dios me dio un corazón. Sí. Dios te da un corazón como el de Él. Allá adentro está. Y tiene que romper todo eso. Y eso es individual. Por eso no pueden amar. Quieren que, ay Señor, derrama tu amor. El amor está ahí adentro. Ya está allí. Simplemente tienen que quitarse todos esos rudimentos del mundo y dejar de estar haciendo las cosas como el mundo las hace y romper. Una vez que lo rompas, vas a ver. Vas a mirar qué es el amor de Dios verdadero. Entonces vas a entender que la religión cristiana no es digna de amarrarle los zapatos al Señor Jesús. Ni siquiera eso. Es más, debería de quitarse el nombre de cristiana. Porque no es. Nada más tiene la letra. Pero no tiene el verdadero. Pues ustedes se les ha concedido el privilegio de tener el verdadero, pero tampoco se dejen esclavizar por eso. Tienen que vencer. Ustedes tienen que vencer, pelear sus propias batallas. Es un asunto interno que yo le hago adentro. Yo le echo sus garrotazos y le quebranto, le hago por medio de la palabra en el Espíritu. Todas estas cortadas. Por eso están ahí. Porque Dios ha sido bueno y te está ayudando. Le está pegando. ¿Cómo sienten que le pega? Cuando les pega la palabra, saben que no están amando. Los quebranta en sus corazones y les duele. Y luego tienen deseos de amar. Hasta que luego de repente se te revela el otro o la otra. ¿Por qué tiene que ser tan difícil amar al prójimo? No es difícil. Remuévanse la idea. Si tu prójimo afuera no te causa males, tú nunca vas a romper eso. ¿Ok? ¿Estamos claros? Si tu prójimo externo no te hace mal, es más, si yo prefería que tuvieran malhechores todos los días para que rompieran más rápido el cascarón. Ustedes lo han mirado en sus matrimonios, cómo los hombres, las mujeres sufren el matrimonio porque el otro no quiere. ¿Quién llamó al otro? Te llamó a ti. ¿Sí? ¿Quién está escuchando su voz hoy? Ese es el que tiene que romper. Yo no puedo echar la culpa a esperar en el otro, esperar en mi prójimo. ¿Sí? Otra cosa que impide que el amor sea brotado. ¿Qué tal si yo amo y me hacen daño? ¿No leímos el otro día, mujeres sin temor a las amenazas, hombres sin temor a las amenazas? Nadie te va a hacer nada. ¿No leímos ahí también en Sofonías que el Señor te guardará? O sea, palabra hay y promesa de que el Señor te guardará. Pero tiene que romper, pero bien rico. Y normalmente, hablando ya abiertamente, los nacidos de Dios no tenían este cascarón. Fue puesto después por el rudimento del mundo. ¿A poco no? Cuando primero nacieron, ¿cómo se sentían para con su prójimo?
Pero a pasar de los días le fueron aflojando y un mal aquí, otro mal allá. Cualquier nutrición te va cerrando el corazón otra vez. Por eso tu corazón tiene que mantenerse puro, sin sombra de variación y sobre toda cosa guardada, guardado, porque este camino es totalmente voluntario. No es a la fuerza, no es que, no, tienes que hacerlo porque si no te vas a quemar. No, lo vas a hacer de corazón y ahí es donde evitas la quemada. Paz y gracia al Señor Jesús con ustedes. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.